Bendiciones. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Tal como ha dicho nuestro hermano Manuel, cuando decidimos estudiar este libro, fue, no sé si recuerdan, tuvimos una pequeña diálogo sobre el tema del Hijo del Hombre. Y entonces se nos ocurrió que estudiar el libro de Daniel era importante porque ahí es que se hace esa referencia en Daniel capítulo 7 sobre este tema de el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y también para conocer a fondo los temas proféticos. Pero no tuvimos en cuenta que hay muchas otras cosas que son muy relevantes y que la hemos estado viendo. Y tal como Manuel señalaba también, las aplicaciones que nosotros podemos hacer. Porque la Biblia es un libro para que lo apliquemos a nuestras vidas. Tiene enseñanza, pero esa enseñanza tiene que producir efecto en nosotros, porque no es un conocimiento meramente intelectual, no es meramente yo conocer datos, informaciones, sino que esas informaciones se traduzcan en un comportamiento y en una vida que alabe y glorifique el nombre de Dios. Eso es lo importante. Por eso el énfasis de Santiago, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y de eso se trata. Quería comentarle que ayer estuvimos Manuel Medina y yo participando en la Universidad Evangélica de un evento muy interesante, por varias razones, por los temas que se trataron y por los hermanos que estuvieron dirigiendo esa actividad. El hermano Manuel Suárez es un hermano español y es de nuestras asambleas en España, en Galicia, esa zona que está cerca de Portugal, por allá en la frontera, y ellos están residiendo tanto aquí como en España. Entonces le doy el anuncio porque es muy posible que en la voluntad del Señor, para el mes de agosto, posiblemente lo traigamos aquí. Es un hermano que trabaja mucho en el tema de ideología de género, que nosotros hemos tocado así puntualmente, porque ese tema en Europa ya las iglesias están atadas. Y para decirle algo de la ideología de género, de lo que predica, esto es algo que da mucha pena, por donde el derrotero que va tomando el mundo. Un niño nace, sea hembra o varón, no hay que ponerle, no hay que decirle que es varón o hembra, nació ahí, X, no se sabe. Él cuando sea grande, él va a decir si él es hombre o mujer. Esa es una de las poquitas cosas que tiene que ver con este tema. Y él y otros hermanos pertenecen a un movimiento en que se hacen congresos y presentan estrategias para que la iglesia tome partido y pueda defender lo que es el ideal de la familia, que es papá, mamá y los hijos. Aparte de otro tema también del aborto y todo eso. Muy interesante. Esperamos que él no solamente le hable a la iglesia, él es un hermano muy preparado. Igualmente
su señora. La señora es historiadora y bueno, pero no le voy a cansar con esto, simplemente para que lo tengan pendiente en una ocasión. Miren, ¿qué hemos aprendido del libro de Daniel hasta ahora? Nosotros, como Manuel ha dicho, no vamos a seguir avanzando. Vamos a dejarle esa parte a nuestro hermano Fernández, que lo ha venido haciendo. Pero nosotros vamos a repasar esto y vamos a ampliar, pero queremos que no sea una conferencia más en estos 2 miércoles que vamos a estar, sino que todos participemos. ¿Qué hemos aprendido del libro de Daniel? ¿Quién se anima a decirnos algo sobre esto? ¿Qué hemos aprendido? Primer capítulo, vamos, si tú quieres, puedes leer el verso que quieres resaltar, ¿no? Sí. Amén. Entonces aprendimos eso, ¿no? Miren una cosa importante en este punto que señala nuestro hermano Hurtado. Muchos creyentes que profesamos la fe en el Señor, dividimos nuestra vida en sesiones, en compartimientos. Una cosa es cuando estamos aquí en la iglesia y otra cosa es cuando estamos en el trabajo, en los estudios, en la diversión, en los negocios. Eso es muchas veces lo que hacemos. Mi trabajo es una cosa, los domingos en la iglesia es otra cosa. A partir de ese verso, en Daniel las cosas eran así. Daniel era así. O sea, Daniel fue llevado a Babilonia. ¿Y él qué hizo? Él fue enseñado, como nos dicen los primeros versículos, fue entrenado, se le cambió el nombre y todo eso, pero su comportamiento, ¿cómo fue? El aprender, tener estudio, eso no hay ningún problema. Cambiar el nombre, no hay ningún problema. Pero el participar, ¿qué significaba participar, contaminarse con la porción de la comida del rey? Aparentemente, si nosotros lo contextualizamos y tratamos de hacer una aplicación hoy, no había ningún problema. Lógicamente nosotros tenemos en Levítico, tenemos los animales que se pueden comer, pero de seguro que en todo ese banquete que se daba, pudiera haber alimentos que no fueran, aparte de lo, lógicamente, si existía una ceremonia, que de seguro también lo podía haber, en donde esa comida iba a ser presentada a ídolo y todo eso, sabemos. Pero el hecho es que Daniel pone un freno. Daniel no se deja llevar por toda esa corriente que, si contextualizamos esto, nosotros vemos que Babilonia, ¿qué sería hoy día? Babilonia, ¿cómo la podríamos representar hoy día a Babilonia? O sea, lo que es la pomposidad del mundo de hoy, lo que es todo lo que se ofrece el mundo de hoy. El creyente, ¿qué tiene que hacer en ese texto? Mantener la integridad que mantuvo Daniel
frente a esta situación. La Babilonia que Daniel conoció en el mundo antiguo, en el mundo que le tocó vivir, y que en Apocalipsis, Apocalipsis 17, 18, se nos hace referencia, es el poder que se opone ¿a quién? A Dios. Eso. Entonces, Daniel pudo vivir haciendo ¿qué? Haciendo el trabajo que Dios, cumpliendo el propósito que Dios lo mandó a hacer. Pregunta, comentario. ¿Qué más podemos señalar y comentar sobre eso? ¿Por qué estudiamos este libro? Manuel nos dijo algo al principio, ¿no? Y yo creo que también, como yo había dicho, estábamos hablando del Hijo del Hombre, de la venida del Señor. Y es un tema que he tratado en el libro de Daniel. Pero también hay muchas otras cosas, ¿no? Hemos dicho que Daniel es un modelo de integridad. Y esto no solamente Daniel, sino como hemos visto en el capítulo 3, sus 3 amigos son un ejemplo de integridad. O sea, no son una cosa por dentro y otra cosa por frente. No estoy aparentando lo que soy. O sea, soy completo, soy vertical y principalmente en mi fe. Y el ejemplo lo hemos visto en Daniel y los 3 amigos. Eso es un modelo para nosotros hoy día, un modelo de entrega, de fe, de lealtad, y que nosotros debemos copiar nosotros hoy día. Y recuerden que la palabra de Dios nos presenta a estos personajes bíblicos como lo son. Son modelos, pero como nos dice también la Epístola de Santiago, son hombres semejantes a nosotros, gente de carne y hueso, y eso es importante. El contexto histórico, en una ocasión yo traté de hacer un recorrido rápido sobre este contexto histórico, pero hay unas cuantas citas bíblicas que quiero aprovechar para que ustedes lean, que también hay un paralelismo con Daniel. Vámonos a Deuteronomio, un pasaje muy interesante que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes. Solamente 2 versículos. Deuteronomio capítulo 31, los versos 16 y 17. Impactante estos versículos. Ahí en este capítulo Josué es instalado como sucesor de Moisés. Capítulo 31, los versos 16 y 17. Ustedes recuerdan que en la evolución histórica del pueblo de Israel, Dios llama a Abraham. Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo de Abraham? Isaac era hijo de ¿qué? Y era hijo también de la promesa. Porque Abraham no solamente tuvo a Isaac, también tuvo a Ismael. Pero Ismael no era hijo de la promesa, era hijo de la esclava. Ahora, ¿cuántos
Después Isaac tuvo ¿a quién? Isaac. ¿A quién? Jacob y Esaú. Pero Jacob fue... Hay toda una historia, ¿no? ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? Pero la tribu son 12, ¿no? Exacto, sí, está bien. ¿Qué sucede? Que estas 12 tribus habitan en la tierra de Canaán y se van moviendo ¿hacia dónde? Hacia Egipto, donde entonces fueron esclavizados. ¿Por cuántos años? 400 años fueron esclavos. Al final de ese tiempo, sí. Sí. Si ustedes quieren, en el libro de los Hechos hay un resumen de toda esa historia en las predicaciones que hicieron tanto el apóstol Pedro, Esteban, hacen un relato de todo lo que es la historia del pueblo de Israel. Pero también podemos leerla en el Génesis y en el Éxodo, ¿no? Bien, fíjense aquí este resumen ya en el libro de Deuteronomio, como le digo. Miren cómo nos dice estos versículos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Eso lo está diciendo Dios a Moisés. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque Dios no está mi Dios en medio de mí. Vamos a seguir leyendo el 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Es decir, ya desde este momento Dios conocía, sabía todo y sabía que esa situación iba a suceder. Miren lo que nos dice MacArthur. Leo solamente la última parte de este comentario sobre estos versículos. Dice: este es uno de los textos más tristes del Antiguo Testamento. Después de todo lo que Dios había hecho, Él sabía que lo dejaría. Fíjense qué interesante. Y en muchos otros textos también Dios profetiza todo el tiempo que ellos iban a estar esclavizados. Pero esa es la historia del pueblo de Israel. ¿Qué aplicaciones nosotros podemos hacer en relación a esto? ¿Qué aplicaciones? O sea, nosotros participamos en una de las cenas de sociedad bíblica y un mensaje muy tremendo, muy bueno, muy edificante, es sobre lo que se llama en teología la retribución. La retribución es: si yo desobedezco a Dios, ¿qué me queda? El castigo. O sea, usted peca, y es lo que vemos en estos versículos, y a partir de esa falta, entonces usted tiene que sufrir la consecuencia de ese pecado. Y Dios siempre hace eso. Dios te perdona tu pecado, pero las consecuencias
de tu pecado queda. No te salva de hecha. Un hermano, una persona que viene a Cristo y se pasa 20, 30 años fumando, ¿qué va a pasar con él? Dios es soberano y en su gracia Él hace muchas cosas, pero en regla general, una persona que se pase 20, 30 años fumando, lo más seguro es que muera de cáncer de pulmón, aunque se convierta. Se convierte, el Señor, por su gracia, por su amor, por su palabra, por lo que Él dice, esa persona, pero la consecuencia de su pecado, de su mala vida, ha hecho. Y eso es lo que sucede aquí. Es decir, que esas retribuciones están ahí. Lógicamente, el Señor, cuando habla de muchas de estas cosas, en su gracia, y que su gracia está en toda la Biblia, el Salmo 103 nos lo dice, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, a nuestros males. En su gracia, Él ha abierto la puerta para el perdón, y Él siempre nos perdona. Ahora bien, hay algo que sí nosotros en el contexto histórico no hemos puesto mucho, y es la parte de Babilonia. En 1 o 2 minutos les voy a decir algo de la parte de Babilonia, unos datos que encontré que creo que es interesante ver, ¿no? El imperio babilónico, en su etapa de más esplendor, fue cuando el padre de Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba el padre de Nabucodonosor? Nabopolassar, entra al trono y empieza, como todos los reyes de aquel entonces, que tenían vocación imperial, no querían serse solamente de un sitio, sino querían expandirse, empieza a hacer una serie de campañas militares que le permiten ampliar su territorio. Ahí es cuando entra Nabucodonosor, que es el hijo. Mientras Nabopolassar estaba reinando, Nabucodonosor estaba guerreando por todo para conseguir la supremacía de Babilonia. Y entonces ahí Asiria, que era el imperio anterior, se une con Egipto, y en el año 605 antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, tiene una de las batallas más importantes de la historia antigua, que es la batalla de Carquemis, que es donde se enfrenta el ejército egipcio y el babilonio, y el que estaba al frente era Nabucodonosor. Ahí Nabucodonosor gana esa batalla, y todo ese territorio amplio que nos ha presentado Fernando es incorporado al imperio babilónico, situándolo a la cabeza del poder mundial en esos tiempos antiguos. Ahora, cuando él termina esa batalla, Nabucodonosor pasa por Jerusalén en esa ruta y hace lo que nosotros leemos aquí, en el versículo 1. En el año 3, recuerden que hay una diferencia con Reyes, que dice que en el año 4, ustedes lo pueden ver eso, pero la diferencia se elimina fácil, porque Daniel está hablando en términos caldeos, en términos babilónicos, y en los Reyes se está hablando en
en el hebreo, que es diferente, por eso uno habla del 4º año y otro habla del 3º, pero es igual, no hay ninguna diferencia. Entonces, del reinado de Joacim, ese rey, ¿cómo fue? El reinado de Joaquín. ¿Cómo fue ese reinado? Muy malo. Malo es poco, ¿no? Fue un reinado de mucha idolatría y mucha inmoralidad. Y fíjense que dice el texto, la citó, y el Señor entregó su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y la trajo a Sinar. Entonces, uno de los temas principales del libro de Daniel es que Dios es el soberano de la historia. Ese es uno de los puntos que tenemos que decir siempre. ¿Quién fue que entregó? Dice, y el Señor entregó. Bueno, hemos contado de la batalla, de la guerra y de esto y de lo otro. Pero ¿quién es el soberano? ¿Quién es el Señor de la historia que tiene control de todo? Es Dios. Ese es un punto central. Y por los textos que hemos leído, también tenemos que decir, importante esto, que Dios es un Dios santo, que no trata con ligereza el pecado, hermano. El pecado del pueblo de Israel, pero el pecado de nosotros también. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le había advertido al pueblo a través de los profetas que se apartaran de la impiedad, que Dios quería un pueblo diferente, que no hicieran lo que hicieran los otros pueblos. Pero, ¿qué hizo Israel? No escuchó y por lo tanto sucedió esto que nosotros vemos. En Segunda de Reyes dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia. Nabucodonosor, ¿qué fue? Correctísimo. Jeremías capítulo 28, los versos 8 y 9. Y con eso lo dejo hasta ahí para que Manuel siga en los próximos minutos. Pero Alejandro, por favor, para que ustedes vean cómo lo dice también de Ciro. Más adelante, que podremos hablar de Ciro también. Pero ¿qué nos dice de Nabucodonosor? Rey de Babilonia, mi siervo. ¿Quién dice eso? Jehová. Porque todos estamos en las manos del Señor. Miren, hay muchas cosas. Yo tenía muchas preguntas que decirle también. Pero vamos a seguir el miércoles. Y voy a invitar a Manuel para que sigan en esta última parte. Porque como ustedes saben, yo tengo que ir a dar un examen ahora. Y a las 8. El Señor lo bendiga.